ayuda siempre, pues, ¿no? A poder reconocer, ¿no? Que tenemos que esforzarnos, ¿no? Porque al final todo esfuerzo vale la pena, ¿no? ¿Ya? Todo esfuerzo vale la pena, de verdad, ¿ok? Bien, entonces vamos a empezar con nuestro video, no, perdón, nuestra clase. ¿Mm? A ver, vamos a compartir la diapositiva de una vez. Ahí está, Poder Judicial, ¿ya? Vamos a hablar de este órgano tan importante como es el Poder Judicial. Pero primero vamos a ver este video del tema. En videos anteriores vimos cómo funciona el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Hoy hablaremos sobre el tercer poder del Estado, el Poder Judicial. ¿Cuál es su función? ¿Por qué es importante? El Poder Judicial, al igual que el Legislativo y el Ejecutivo, es un poder autónomo e independiente. Su función principal es la administración de justicia en todo el Perú. El objetivo, garantizar la defensa de los bienes y derechos de todos los peruanos. Para esto resuelve los litigios o controversias que se presenten entre diferentes personas, naturales o jurídicas, llamadas partes en el proceso judicial, y se encarga de hacer cumplir las distintas obligaciones y responsabilidades que le corresponde a cada una de ellas. Esta resolución de conflictos se basará en la Constitución y las normas vigentes de nuestro sistema legal y culminará en una sentencia judicial. Para lograr lo anterior, el Poder Judicial cuenta con distintos órganos e instancias a las que podemos acudir, respetando un orden según su jerarquía. Si no estamos de acuerdo con una sentencia judicial, podemos pedir a una instancia superior que la revise. Sin embargo, una vez que llegamos a la última instancia, esta sentencia se considerará cosa juzgada, es decir, ya no caben más pedidos de revisión y se debe acatar lo resuelto. Revisemos cada una de estas instancias. En la base de la pirámide tenemos a los juzgados de paz no letrados. Estos son la unidad más simple y tradicional de impartir justicia. Estos existen en poblados pequeños o alejados que necesitan una autoridad judicial local. Se llaman así pues el juez no tiene que haber estudiado derecho, a diferencia de las otras instancias. Los requisitos para ser juez de paz son tener más de 30 años, ser vecino del lugar, haber completado al menos la primaria, tener una profesión u oficio conocido y conocer, además del castellano, el quechua, aymara o cualquier otra lengua o dialecto que predomine en su localidad. Si no estamos de acuerdo con su decisión, deberemos apelar a un juzgado de paz letrado. En algunas ciudades o poblaciones existen juzgados de paz letrados, a los que podemos acudir a nivel local para resolver conflictos en materia civil, penal, solo faltas, no delitos, y laboral. Asimismo, en caso no haya un notario cerca o este no se encuentre, puede realizar algunas funciones notariales como legalizar una firma. Si no estamos de acuerdo con la decisión de un juzgado de paz, deberemos apelar a los juzgados especializados o mixtos. Los juzgados especializados o mixtos, con competencias en las provincias que la ley les ha asignado, suelen ser la primera instancia a la que podemos acudir si no estamos en poblaciones pequeñas o alejadas como las descritas en los juzgados de paz. Estos pueden recibir casos en materia civil, penal, laboral, agraria, de familia, tránsito y seguridad vial, constitucional y otros que la Corte Suprema considere necesarios. Sus decisiones pueden ser apeladas a las Cortes Superiores. Las Cortes Superiores tienen competencia dentro de sus distritos judiciales. Según las necesidades de cada uno, se crean salas especializadas, solo revisan una determinada materia, o mixtas en asuntos de derecho civil, penal, laboral, agrario o de familia.
Para los casos que, por no cumplir con los requisitos, no pueden llegar a la Corte Suprema, la Corte Superior será la última instancia a la que se puede apelar. Es decir, la última a la que podemos pedir que se revise un caso en el que no estamos de acuerdo con la decisión tomada. Finalmente, en la punta de la pirámide del Poder Judicial tenemos a la Corte Suprema. La Corte Suprema tiene jurisdicción en todo el territorio nacional y su presidente es considerado el representante de todo el Poder Judicial. Asimismo, la sala plena de este órgano es el órgano supremo deliberativo de este poder. Pero no cualquier caso puede llegar a la Corte Suprema, solo revisan casos en materia civil, penal y constitucional. Además, solo admite recursos de casación, contiendas de competencia entre jueces, resuelve ciertas consultas y algunas apelaciones previstas en la ley, como cuando se apela una sanción impuesta por la Sala Superior u otras en materia constitucional. ¿Quiénes son las personas detrás de estas instancias? Los jueces o magistrados son elegidos mediante un concurso de selección antes en manos del Consejo Nacional de la Magistratura, institución que ha sido reemplazada por la Junta Nacional de Justicia, de la que hablaremos en otro video. Siempre que sea posible, los jueces deben propiciar la conciliación entre las partes. Asimismo, son responsables por impulsar el proceso, es decir, solicitar toda la información a las partes que consideren necesaria para tomar una buena decisión. Finalmente, son responsables por las faltas o delitos que cometan en el ejercicio de sus funciones. Para ser asignados a los distintos órganos, según su jerarquía, se toma en consideración los méritos que han logrado, su carrera judicial, su idoneidad moral y la antigüedad de su labor como juez. En conclusión, el Poder Judicial es el poder encargado de administrar justicia en nuestro país con el objetivo de garantizar los bienes y derechos de todos los peruanos. Para acudir a él, debemos respetar el orden jerárquico de sus distintos órganos de revisión. Si te gustó este video, dale like y apóyanos compartiendo nuestro contenido. Muy bien. Entonces, con esto hemos conocido un poquito acerca del Poder Judicial, ¿no? Hemos hablado acerca de este órgano tan importante en la administración de justicia, ¿ya? Ahora, debemos de entender que ellos son los que administran justicia, ¿ya? Pero existen diferentes representantes que defienden en los procesos judiciales tanto a la población como al Estado, ¿ya? Quienes defienden a la población en los procesos judiciales son los fiscales, ¿ya? El Ministerio Público, ¿ya? Pero quienes defienden al Estado en los procesos judiciales son los procuradores públicos, ¿ya? Entonces no te olvides de eso, ¿ah? ¿Ok? Quienes defienden a la población en los procesos judiciales es los fiscales, ¿ya? Ah, a ver, lo último que pasó con Domingo Pérez, me dices, no estuve muy enterado de eso. ¿Puedes comentarme mejor? A ver, Juan, ¿nos puedes comentar un poquito acerca de eso? No estuve muy enterado de esa situación. ¿Qué es lo que pasó con el señor Domingo Pérez? A ver, ¿nos puedes comentar? ¿Puedes prender tu micrófono? De verdad, no estuve muy enterado de eso. A la defensa de Keiko había enviado un video de un hombre semidesnudo, ¿así? A ver, vamos a confirmar esa información, ¿ya?
Ah, sí, hace 5 días fue eso, ¿no? Habría enviado video de hombre desnudo. Keiko Fujimori dice sí, denunció su abogada Juliana Loza en plena audiencia de control. Hay un corte y el video no está completo, dice, está interrumpido y parte de las preguntas que yo hago tampoco están, y parte de la respuesta de la señora testigo tampoco. Tenga en consideración, señor magistrado, que el acta resumida están consignadas las preguntas y respuestas está en el video, dice. Resulta que el video, al menos del que he podido revisar de la testigo Chávez Cosillo, no está. Y lo más grave, señor, es que entre el video en el desarrollo de lo poco que hay de la declaración en el video aparece un caballero con un torso desnudo que no ha participado en ninguna parte de esta diligencia, dice. No es propia la exhibición, menos si esta audiencia es a nivel nacional de decenas como esa, dice, ¿no? Ujú. De repente es una mala información, de repente ha afectado a eso, ¿no? No, 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 no puede, no va a suceder nada, solamente eso requiere una investigación nada más, ¿no? No, ujú. Y no, no, no cumple una sanción para él, ¿no? En este aspecto, de repente, pues no, ha habido, está en investigación, se investiga en base a ello, ¿no? Se le pide que asegure o que firme, pues, ¿no? Dicha información, ¿no? O sea, tienen que presentar las pruebas respectivas, ¿ya? Si no pueden presentar videos editados, ¿no? No, ya la sanción es para la abogada Loza, ¿no? Ujú, así es. Entonces, acuérdense de esos datos, ¿ya, chicos? Listo, sigamos. Ya. En videos anteriores, A ver, tenemos en este caso la definición del Poder Judicial, ¿ya? El Poder Judicial es uno de los tres poderes del Estado peruano, ¿ya? Que está encargado o tiene la potestad de administrar justicia, según lo que dice el artículo número 138 de la Constitución Política del Perú, que indica lo siguiente, que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo de la Constitución y de las leyes. ¿Ya? Eso dice la Constitución Política del Perú. ¿Ya? Ahora, en el artículo 139 de la Constitución Política nos determina los principios, ¿ya? Y derechos de la función jurisdiccional, ¿ya? Entonces se encuentran en el artículo 139 de la Constitución Política del Perú, ¿ya?
ahí dice, indica una serie de principios, ¿ya? He podido solamente destacar 12 de ellos, ¿ya? 12 nada más hemos podido destacar de los principios y derechos de la función jurisdiccional, ¿ya? Pero vamos a tratar de analizarlas todas, ¿ok? Así que vayan preparando su micrófono, vayan preparando su micrófono porque vamos a leerlos, ¿ah? Ya me van a ayudar a leerlo, ¿ok? A ver, vamos a salir un ratito de esta diapositiva para poder mostrar la Constitución Política del Perú, ¿ya? Ya, a ver, vamos a ver. Listo. A ver, vamos a presentar esta diapositiva. Ahí está. Y nos vamos a ubicar en el artículo número 139. Perdón, nos pasamos. Aquí está. Listo, 138, ya lo hemos leído, la 139, ¿no? Los principios y derechos de la función jurisdiccional, ¿ya? ¿Qué dice el primer principio? A ver, vamos a empezar a llamarlos a todos a los jóvenes presentes para que puedan participar de la lectura, ¿ya? A ver, a ver, a ver. Vamos a llamar a Rodrigo Inga. A ver, Rodrigo. Rodrigo Inga, ¿estás ahí? Aló, Rodrigo Inga. Ya, tu micrófono, préndelo, por favor. Vamos a leer el artículo, el primer principio, ¿ya? Ah, ok. Oh my God. Ya. Matías Aliaga. Ok. Nicolás Farfán. No, bueno, sí, sí, en realidad crees que podamos escucharte, bacán, ¿ah? Normal, no hay problema, Matías. Ok, perfecto. 1. La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitral. No hay proceso judicial por comisión o delegación.
Excelente. Muchas gracias. El primer principio, chicos, el primer principio de la función jurisdiccional se manifiesta, pues, no por que el Poder Judicial, la función del Poder Judicial es una sola, ¿no? Y es exclusivo. No hay otro Poder Judicial, ¿ya? Que sustente la administración de justicia, ¿ok? Entonces, es importante destacar este primer principio, ¿ya? Muy bien, gracias, Matías. La número 2. La número 2 nos va a ayudar a leer. A ver. A ver, voy a reducir un poquito, 230. Ahí está. Listo, ahora sí lo podemos leer. Nos va a ayudar Nicolás Farfán. 2. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Ninguna autoridad puede abocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución. Estas disposiciones no afectan el derecho de gracia ni la facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno. Listo, muchas gracias. Importante destacar, ¿no? De que en el proceso judicial, ya el Poder Judicial es independiente. En el proceso judicial o la función jurisdiccional, el Poder Judicial es independiente. Ninguna autoridad, ya sea presidente de la República, ministro de Justicia o ministro o congresista o el rey de Roma, puede abocarse a causas pendientes ante ese órgano. O sea, nadie puede interferir en el ejercicio de sus funciones. Ya es totalmente independiente el Poder Judicial. Tampoco puede dejar sin efecto las resoluciones que han pasado por la autoridad. ¿Ya? Tampoco se puede pasar por eso, ¿no? Entonces, tampoco pueden modificar las sentencias, ni siquiera pueden retardar la ejecución de la sentencia. Ya nadie puede intrometerse en la función jurisdiccional. ¿Ya? Es lo que indica el número 2, ¿no? El principio número 2. Vamos a ver ahora el principio número 3. A ver, Juan Colán. Juan Colán. El principio número 3, por favor, Juan Colán. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida al procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción, ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación. Ahí está. Muchas gracias, Juan. Habla acerca de la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que ninguna persona en un proceso judicial puede ser desviado de jurisdicción. Para eso existe un juez que debe determinar dicho análisis. No pueden pasar de un juez a otro, tiene que terminar, a no ser que el juez salga de
se retire del proceso judicial, ¿no? Y otro lo continúe, ¿ya? Pero todo proceso judicial debe iniciarse y finalizar en el mismo, en la misma, en el mismo sector, ¿no? En la misma sala, ¿ya? Entonces, eso es lo que indica esta observancia. Ni ser sometida a procedimientos distintos de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción, ni por comisiones especiales creadas. O sea, todo tiene que ser realizado en el mismo sector, ¿no? En la misma sala penal, ¿no? ¿Ya? Ahora, también nosotros podemos solicitar la observación del debido proceso en una sala de instancia mayor, ¿ya? Podemos solicitar la apelación, ¿ya? Podemos solicitar la apelación, recuérdalo, ¿ok? Entonces, para que pueda ser vista por una instancia mayor, ¿ok? Esa es la número 3, el principio número 3. Vamos con el principio número 4. Este principio número 4 requiere de 2 páginas ya. A ver, ahí está, justamente tenemos a nuestro amigo Arián Toledo. A ver, Arián. Ajá. La publicidad en los procesos, salvo la disposición contraria de la ley. Los procesos judiciales por responsabilidad de funcionarios públicos y por los delitos cometidos por medio de la prensa y los que se refieran a derechos fundamentales garantizados por la Constitución son siempre públicos. Ajá. Excelente, muchas gracias, Arián. Cuando nos habla acerca de la publicidad en los procesos, ya dicen que todos los procesos judiciales, ya por responsabilidad de todos los funcionarios públicos y por los delitos cometidos por medio de la prensa, tienen que ser siempre públicos. Y lo que se refieren a los derechos fundamentales también, todos tienen que ser públicos, o sea, todos tienen que ser vistos, ¿no? Tienen que ser vistos en la página web del Poder Judicial, ¿ya? Son siempre públicos, es lo que indica, ¿no? La número 5 y la número 6, número 5, 6 y 7, ¿ya? 5, 6 y 7, ¿ya? Lo va a leer y por partes, ¿sabes? Porque primero 5 voy a explicarle, las 6 voy a explicar y las 7 le explico. Pero lo va a leer en este momento nuestra querida amiga Nicole Quito. Nicole, ¿estás ahí? Hay una sombra que se ve, no sé qué ha pasado con su cámara. Nicole, ¿estás ahí? Sí, profesor. Ahí está. Lo que pasa es que no veo porque tu camarita está, creo, muy oscura. A ver, Nicole, ayúdanos por favor con la lectura en la número 5, 6 y 7, pero por partes, ¿ah? Leemos la 5 y ahí ya la explico, ¿ya? A ver, empieza Nicole. 5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley ampliable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan. Ahí, un ratito. Dice la número 5, la motivación escrita, dice, ¿no? De las resoluciones judiciales en todas las instancias. O sea, es importante que en todas las instancias, en todas las salas, ¿no? Judiciales, cada juez siempre emita una resolución judicial, ¿ya? Y esas resoluciones judiciales tienen que ser a través de un documento escrito, bueno, tipiado, ¿no? Y firmado, ¿no? Visado por el juez, ¿ya? Eso es lo importante, ¿no? Siempre tiene que haber un escrito para las resoluciones judiciales, ¿ya?
Muy bien. 6, número 6, Nicole. 6. La pluralidad de la instancia. Uy, la pluralidad de la instancia. ¿Qué nos quiere decir la pluralidad de la instancia? Que el Poder Judicial está conformado por diferentes instancias. Hay un orden jerárquico también, ¿no es cierto? Hay un juez de paz letrado, un juez de paz, un juez de paz letrado, hay jueces especializados y en cada instancia siempre hay jueces, ¿ya? Entonces, mi proceso judicial puede ser visto por diferentes instancias, ¿ya? Entonces, por eso es que hablan acerca de la pluralidad. Hay variedades de instancias judiciales, ¿ya? Número 7, Nicole. 7. La indemnización en la forma que determine la ley por los errores judiciales en los procesos penales y por las detenciones arbitrarias sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiere lugar. Ujú. Se dice que todas las personas tenemos derecho a ser indemnizados por el Estado, ¿ya? Si ha habido un error judicial, si hay una sentencia en la cual se me culpa a mí, no de algo, y es injusto, y durante la sentencia he solicitado la apelación, y en la apelación se ha encontrado que ha habido un error judicial, entonces yo tengo el derecho de ser indemnizado, ¿ya? Entonces, es por eso que se requiere mucha seriedad y mucha concentración de parte de los jueces para poder emitir sentencia, ¿ya? Por eso es importante estos principios, pues, ¿no? Vamos con la 8, 9 y 10. Lo va a leer en estos momentos nuestra amiga Yadira Leva. 8. El principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. En tal caso deben aplicarse los principios generales del derecho y el derecho consuetudinario. Ah, interesante. Mira, el principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir eso, profesor? Básicamente indica de que los jueces en todo momento tienen que administrar justicia. Así, la, la sanción no se encuentre en la ley o no haya una ley que determine dicha sanción, ¿ya? Entonces, en tal caso, deben aplicarse los principios generales, ¿no? Los principios generales eh, del derecho y el derecho consuetudinario, ¿no? Que son otras normas que no están en la Constitución, que no son constitucionales, pero sí son de costumbre, ¿ya? Y aplicables en el Poder Judicial, ¿ya? Ese es el principio número 8. Vamos con el 9, Yadira. 9. El principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las normas que restrinjan derechos. Ah, mira, ve, aquí se puede establecer la inaplicabilidad, no por analogía de la ley penal. O sea, se puede aplicar en cierta forma, ¿no? Dichas normas para poder establecer, ¿no? El ordenamiento, ¿ok? Y así dar la mayor importancia, darle la mayor importancia a las leyes penales también, ¿no? Pero por analogía, ¿no? Por analogía, ¿ok? Importante, ¿no? Analizar cada uno de los procesos penales, ¿ya? Seguimos, número 10.
10. El principio de no ser penado sin proceso judicial. Nadie me puede llevar a un penal si no he pasado primero por un proceso judicial. Ha venido varias veces en examen de admisión esta pregunta, o este principio, ¿no? Nadie me puede llevar a un penal si no he pasado primero por un proceso judicial. Profesor, pero existe el arresto preventivo, la prisión preventiva. Exacto, pero para eso tengo que pasar por un proceso judicial. El proceso tiene que iniciarse y el juez tiene que dictaminar la prisión preventiva para que me puedan llevar un penal. ¿Ya? Pero si no hay ni siquiera un inicio del proceso judicial, no me pueden llevar a un penal. Me pueden llevar a la comisaría, sí, en la comisaría puedo yo permanecer, pero al penal no. Ya, al penal no. Muy bien. Las número 11, 12 y 13. Nos va a leer. A ver, nos va a leer el amigo Sebastián Cruz. Once. La aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o de conflicto entre las leyes penales. Este principio ayuda mucho a los reos, ¿ya? La aplicación de la ley más favorable al procesado, al reo, en caso de duda, pero ojo, solamente es en caso de duda, ¿ya? Ahí está, lo han especificado, pues, ¿no? En caso de duda o de conflicto entre las leyes penales, pero sí, en caso hay certeza de que el procesado debe recibir una sanción, se recibe la sanción, ¿ya? Pero se busca lo más favorable para ello, ¿no? Ya siempre se busca lo más favorable. ¿Ok? Importante destacar esta información, ¿no? La número 12. 12. El principio de no ser condenado en ausencia. El principio de no ser condenado en ausencia. Lo que pasa es que en los procesos judiciales, cuando el juez va a dictaminar sentencia, el juez va a dictaminar sentencia, el procesado, la persona tiene que estar presente. Si no están presentes, el juez no puede dictar sentencia. ¿Ya? Las sentencias se aplican con la persona presente. Si no está presente, pues no se puede dictar nada. Por eso es que tienen que mandarle, pues, no las cartas y todo lo demás, ¿no? Por eso es que a veces también declaran la prisión preventiva para que esté presente inmediatamente, pues, ¿no? ¿Ya? 13. La prohibición de revivir procesos fenecidos. Ejecutoriada. La amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos de cosas justas. Se prohíbe revivir procesos ya con una resolución ejecutoriada. O sea, si se ha emitido una resolución, una sentencia, y esa sentencia ya ha sido ejecutada, o sea, ya el penado ya tiene que estar en el penal, en ese momento ya no se puede revivir esos procesos, ¿ya? O sea, si a mí me dicta sentencia y yo acepto la sentencia y me llevan al penal y quiero apelar en ese momento, ya no puedo hacerlo ya. Yo tengo que apelar, mi abogado tiene que apelar antes de que sea ejecutada dicha sentencia. Antes de que sea ejecutada. ¿Ya? Esa es la ley de la apelación. ¿No? Las apelaciones solamente se pueden realizar antes de que sea ejecutada la sentencia. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría si yo presento mi apelación? ¿Ya? Presento mi apelación y en esa apelación, durante esa apelación, dice, no, vamos a investigarlo, ¿ok? Vamos a investigarlo.
Mandan al juez, pero ya me llevaron al penal. Bueno, si ya me llevaron al penal, ¿no? Igualito, sigue la sentencia, sigue la denuncia, ¿no? ¿Por qué? Porque se emitió sentencia. El abogado de inmediato presentó apelación, pero durante ya la presentación de la apelación, ¿no? Me llevan al penal. Entonces, en ese momento, el Poder Judicial tiene la obligación de investigar inmediatamente. Y si encuentran, ¿no?, que la sentencia es un error, entonces ahí, acuérdate, indemnización. ¿Ya? Por eso es importante apelar en el momento que recién ha sido presentada la denuncia. O sea, la sentencia, perdón. ¿Ya? Recuerda eso, ¿eh? Tiene que ser presentada en el momento. Si no, ahí sí no recibimos todo, ¿no? Toda la sanción. La número 14 y la número 15 nos lo va a ayudar a leer la señorita Stephanie Urbino. A ver, Stephanie. 14. El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por este desde que es citada o detenida por cualquier autoridad. Ahí está. Dice el principio de no ser privado del derecho de defensa. O sea, nosotros tenemos derecho a ser defendidos en el proceso judicial. Tenemos ese derecho a ser defendidos. Tenemos derecho a un abogado. ¿Ya? Si no tenemos dinero para poder contratar, pues de inmediato el Estado me puede brindar un fiscal, ¿no? Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa. O sea, ¿cuál es la causa por la cual me están deteniendo? ¿Cuál es la causa por la cual se establece eso? ¿Ya? Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección, ¿ya? Y a ser asesorada por desde que es citada o detenida por cualquier autoridad. ¿Ok? Importante el número 14. Número 15, Stephanie. El principio de que toda persona debe ser informada inmediatamente y por escrito de las causas o razones de su detención. Bueno, ya la 14 y la 15 tienen mucho que ver, ¿no es cierto? Mucha relación ahí. La 15 ya está por demás también. Vamos con la número 16. Ya, y la número 16, sí, la número 16 y 17. 16 y 17 nos va a ayudar a leer Álvaro Astopillo. La participación popular en el nombramiento y en la revocación de magistrados conforme a ley. Ya, has leído la 17, primero ya. Después me lee la 16, ya Astopillo, después de que yo explique. La participación popular en el nombramiento y la revocación de magistrados. No se está dando mucho este principio, puesto que ahora la Junta Nacional de Justicia es la que va a evaluar a los magistrados, ¿ya? Desde ese principio como que se ha estado anulando un poco, ¿no? ¿Ya? Vamos con la número 16. Álvaro. El principio de la gratuidad de la administración de justicia y de la defensa gratuita para las personas de escasos recursos y para todos en los casos que la ley señala. Ajá. La gratuidad de la administración de justicia. Claro, obviamente, si no tengo dinero para contratar un abogado, pues solicito un fiscal para que me pueda defender y ese es gratuito, ¿no? Eso es gratuito, ¿ya? Muy bien, muchas gracias Álvaro. Y ahora vamos a leer el artículo, el punto 18, 19.
Sí, 18 y 19. ¿Ya? 18 y 19 nos va a ayudar a leer María Fernanda García Gonzalo. María Fernanda García Gonzalo. 18. La obligación del Poder Ejecutivo de prestar la colaboración que en los procesos le sea requerida. Ajá. Dice la obligación del Poder Ejecutivo de prestar colaboración. O sea, el Poder Ejecutivo tiene que prestar toda la colaboración al Poder Judicial para que pueda realizarse de una manera adecuada el proceso de investigación. ¿Ya? El proceso de investigación tiene que ser apoyada por el Poder Ejecutivo. ¿Ya? Siguiente. 19. La prohibición de ejercer función judicial por quien no ha sido nombrado en la forma prevista por la Constitución o la ley. Los órganos jurisdiccionales no pueden darle posesión de cargo bajo responsabilidad. Ajá. La prohibición de ejercer función judicial, dice, ¿no? Por quien no ha sido nombrado en la forma prevista, ¿no? O sea, aquellas personas que no son jueces no pueden ejercer esa función, ¿no? ¿Ya? Listo, muchas gracias, María Fernanda. Ahora vamos a cerrarla con la 20, 21 y 22. 20, 21 y 22. Y lo va a leer Francisco Tito. A ver, Francisco Tito. Francisco, ¿estás ahí? Tito, despierta. Tito, despierte. ¿Mm? Nada, no está Francisco Tito. ¿Qué estará pasando con el amigo? Ángelo Ramos. Sí, profe, el 20, ¿verdad? Sí, 20. Ok. El principio del derecho de toda persona de formular análisis y críticas de las resoluciones y sentencias judiciales con las limitaciones de la ley. Claro, o sea, podemos brindar análisis o críticas acerca de las resoluciones. Ese vendría a ser la apelación. ¿Ya? Para eso tenemos que también limitarnos de acuerdo a lo que nos pide el Poder Judicial, ¿no? ¿Ok? Ese es el número 20. ¿Ya? 21. ¿Yo también? Sí, claro. Ok. El derecho de los reclusos y sentenciados de ocupar establecimientos adecuados. Ah, o sea que ese es lo que nosotros estamos siendo deficientes, ¿no? De que los establecimientos, o sea, los penales, no son adecuados, pues no para nuestros reclusos o sentenciados, ¿no? Se supone que nuestros reclusos y sentenciados deberían recibir cierto tipo de recursos, ¿no? ¿Ya? Pero, profe, hay penales que están bien implementados, si no, pregúntale a la familia Fujimori, ya, eso sí, hay penales que son exclusivamente para ese tipo de personas, pero hay penal, pero en realidad debería ser para todos igual, ¿no? Debería ser para todos igual, ¿no? En este caso no podemos discriminar a la persona, ¿no? Definitivamente, ¿no? Entonces, eso es importante reconocerlo. Y la última, Ángelo. Vamos a cerrarla con broche de oro, Ángelo.
El principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. Ajá. O sea, una de las cosas de poder estar en establecimientos adecuados es, pues, no, el principio del régimen penitenciario, el objeto, ¿no? El objetivo de este régimen es reeducar, rehabilitar y reincorporar al penado a la sociedad, ¿no? Es importante establecer eso, ¿ya? Muy bien, entonces, importante destacar estos principios. Luego viene el artículo 140 que nos habla acerca de la pena de muerte, ¿no? A ver, Luz, ¿puedes leerlo eso, por favor, Luz Velarde? Artículo 140. Sí, artículo 140. La pena de muerte solo puede aplicarse por el delito de traición a la patria en caso de guerra y el terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada. Ajá. O sea, ¿en qué caso se puede decretar pena de muerte, no? ¿En qué caso se puede aplicar la pena de muerte? Traición a la patria en caso de guerra, y el de terrorismo, ¿no? ¿Ya? Claro que aquí hemos visto cómo al terrorismo se le ha aplicado la cadena perpetua a algunos, poquísimos, y otros por una cantidad de años, ¿no? Bueno, ya estaba a punto de liberarse señora Abimael Guzmán, pero falleció, ¿no? En caso de no guerra, exacto, ¿no? Ujú. Ahí sí, en ese aspecto, pues no puede decretarse la pena de muerte, no solamente un tiempo, no, una cantidad de años de prisión, pues, ¿no? Así es. No, porque en realidad ustedes saben que, sí, como lo dice Juan, y eso es muy cierto, el señor Vladimiro Montesinos traicionó al Perú, pero no era caso de guerra, ¿no? Entonces, no se podía decretar eso. Ya en el artículo 141 nos dice que corresponde a la Corte Suprema fallar en casación en última instancia cuando la acción se inicia en la Corte Superior o ante las propias Cortes Suprema conforme a ley, ¿no? Asimismo, conoce en casación las resoluciones del fuero civil, perdón, del fuero militar con las limitaciones que establece el artículo 173, ¿no? Ya el artículo 142 también nos hablan acerca del Jurado Nacional de Elecciones. Dice, no son revisables en sede judicial las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones, ¿ya? Que ellos administran justicia en materia electoral, pues, ¿ya? Ni las de, bueno, Consejo Nacional de Magistratura ya no existe, existe la Junta Nacional de Justicia, ¿no? En materia de evaluación y ratificación de jueces, ¿no? ¿Ya? En el artículo 143 nos dice que el Poder Judicial está integrado por órganos jurisdiccionales que administran justicia en nombre de la nación y por órganos que ejercen su gobierno y administración, ¿no? ¿Ya? Eso es importante. El Poder Judicial, ¿no? Los órganos jurisdiccionales, ahorita lo vamos a ir analizando. Los órganos jurisdiccionales son la Corte Suprema de Justicia y las demás cortes y juzgados que determine su ley orgánica. O sea, en la ley orgánica se encuentran los órganos jurisdiccionales, ¿no? ¿Ya? ¿Ok? Ese es en cuanto a los órganos, ¿no? Luego, en el artículo 144 nos dice que el presidente de la Corte Suprema lo es también del Poder Judicial. La Sala Plena de la Corte Suprema es el órgano máximo de deliberación del Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial presenta su proyecto de presupuesto al Poder Ejecutivo y lo sustenta ante el Congreso. Luego viene el artículo 146, dice que la función jurisdiccional es incompatible con cualquier otra actividad pública o privada, con excepción de la docencia universitaria. O sea, un juez no, solamente tiene que cumplir la función de juez o la de docencia universitaria también, ¿no? Ya, los jueces solo perciben las remuneraciones que les asigna el presupuesto y las provenientes de la enseñanza, ¿no? El Estado garantiza a los magistrados judiciales que su independencia, ya solo están sometidos a la Constitución y la ley. La inamovilidad en sus cargos,
No pueden ser trasladados sin su consentimiento, ¿ya? Su permanencia en el servicio mientras observe conducta e idoneidad propia, dice, ¿no? Y una remuneración que les asegure un nivel de vida digno de sumisión y jerarquía, ¿no? Para eso hay tasas remunerativas de los jueces. En el artículo 147 nos hablan acerca de los requisitos para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Ya? Ser peruano de nacimiento, ser ciudadano en ejercicio, ser mayor de 45 años de edad, ¿ya? Y haber sido magistrado de la Corte Superior o Fiscal Superior durante 10 años, o haber ejercido la abogacía o la cátedra universitaria por materia jurídica durante 15 años, ¿no? ¿Ya? En el artículo 148 nos habla acerca de las resoluciones administrativas que causan estado con o son susceptibles, ¿no? De impugnación mediante la acción contencioso administrativa también, ¿no? O sea, datos muy interesantes así, ¿no? Luego tenemos, este 143 es muy importante, ¿ah? Las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, con el apoyo de las rondas campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, ¿ya? Las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, con el apoyo de las rondas campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con el derecho consuetudinario, o sea, de costumbre, ¿ya? Siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona, ¿ya? La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los juzgados de paz y con las demás instancias del Poder Judicial. ¿Ok? Esto es lo que indica la Constitución Política del Perú. ¿Ya? Volvemos a nuestra diapositiva. Aquí está. Y aquí vamos a recordar los principios, ¿no? La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional, la indemnización en la forma que determina la ley por los errores judiciales, la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, el principio de no dejar de aplicar justicia por vacío de la ley, ¿no? La publicidad de los procesos judiciales salvo disposición contraria de la ley, el principio de no ser privado del derecho de defensa, ¿no? Más principios o derechos de la función jurisdiccional, encontramos a la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional, la pluralidad de la instancia, el principio de no puede ser condenado en ausencia, la prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada, el principio de no ser penado sin proceso judicial, el principio de la gratuidad de la administración de justicia, ¿no? Y hay otras más, ¿no? Órganos jerárquicos del Poder Judicial. ¿Cuáles son esos órganos, chicos? Tenemos en primer lugar a la Corte Suprema de Justicia. Es la que preside el Poder Judicial. Luego tenemos a las Cortes Superiores, los juzgados especializados o mixtos, los juzgados de paz letrados y los juzgados de paz. También tenemos la Corte Suprema de Justicia, que es el órgano máximo de deliberación del Poder Judicial. Órgano máximo de deliberación del Poder Judicial. Está integrada por 18 vocales supremos. Su sede se encuentra en Lima, pero se rige en todo el territorio de la República. ¿Ya? Resuelve procesos iniciados en las Cortes Superiores también, ¿no?
en la Corte Suprema de Justicia dice que esté conformada por el presidente de la Corte Suprema o el Poder Judicial. Actualmente la autora Elvia Barros, el vocal jefe de la Oficina de Control de la Magistratura, el vocal del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y los vocales de las 18 de las salas jurisdiccionales, ¿no? La magistrada Elvia Barros Alvarado es la actual presidenta de la Corte Suprema de Justicia. ¿Ya? Para ser magistrados de la Corte Suprema, ahí está, según el artículo 147, ¿no? Ser peruano de nacimiento, ser ciudadano en ejercicio, ser mayor de 45 años de edad y haber sido magistrado de la Corte Suprema. ¿Ya? Ahí está, justo eso lo hemos leído hace un ratito en la Constitución Política, ¿no? Ya está. Entonces, esos son los requisitos para ser magistrados. La doctora Elvia Barros, es la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que lo es también del Poder Judicial, dice, ¿no? Dice también, la Sala Plena de la Corte Suprema es el órgano máximo de deliberación del Poder Judicial, ¿ya? ¿Qué más dice? Que la función jurisdiccional es incompatible con cualquier otra actividad pública o privada, con excepción de la docencia universitaria, ¿no? Ah, profesor, eso quiere decir que los jueces no pueden ejercer otro cargo, solamente ser docentes universitarios, ¿ya? Fuera del horario de trabajo, claro está, ¿no? Los jueces solo reciben las remuneraciones que los asigna el presupuesto y los provenientes de la enseñanza y de las otras tareas no expresamente previstas por la ley, ¿no? Como ya te lo había indicado anteriormente. ¿Ya? Entonces, es importante destacar estos casos, ¿no? El Poder Judicial no crea leyes, solo las aplica. ¿Ya? Luego tenemos... ¿Ya? Las Cortes Superiores. Su sede se encuentra en la ciudad, señaladas por la ley, y su competencia, escuchen, ¿no? Su competencia, o sea, su función la determinan en el distrito judicial correspondiente. Ojo, su competencia comprende el distrito judicial correspondiente. Actualmente existen 32 cortes superiores de justicia agrupadas en diversas salas. ¿Ya? Eso es lo que nosotros vamos a determinar dentro de las cortes superiores. Las cortes superiores están conformadas por, 1, el presidente de la Corte Superior. 2, vocales superiores agrupados en diversas salas superiores.
Cada Corte Superior cuenta con salas especializadas que señala el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial según sus necesidades. ¿Ya? Pero acuérdate, se encuentran en 32 salas en todo el país, en todo el país. Básicamente, nosotros podemos expresar o indicar cortes superiores se determinan en funciones muy importantes, en lo civil, en lo penal y en lo laboral. ¿Ya? Entonces, es importante las cortes superiores. Luego tenemos a los juzgados especializados o mixtos. Estos se encuentran en la capital de la provincia. Chicos, pregunta de domiciliaria. Los juzgados especializados o mixtos, su sede se encuentra en la capital de la provincia y su competencia es provincial, a nivel de provincia. ¿Ya? ¿Y dónde se encuentran los procesos? En la capital de cada provincia, ¿no? La Corte Suprema puede crear otros juzgados de distintas especialidades a los antes señalados, definiendo su competencia, ¿no? ¿Cuáles son esos juzgados especializados, profesor? Los juzgados especializados existen los siguientes. 1. Juzgados civiles. Observa un juzgado civil. Casos como, por ejemplo, los derechos humanos, casos de derechos humanos, en casos de propiedad de herencia, ¿ya? Derechos familiares, ¿ya? Pero con personas mayores de edad. Juzgados penales es atentar contra la vida de las personas, contra la propiedad de las personas, ¿no? Hurtos, robos, asesinatos, delincuencia mayores, ¿no? Delincuencias mayores. Los juzgados de trabajo, los juzgados laborales, si hablamos de un juzgado de trabajo, un juzgado laboral, los juzgados, bueno, en este caso se observan denuncias de los trabajadores hacia las empresas, ¿no? O sea, sus empresas laborales, ¿ya? Remuneraciones, maltratos, violaciones también contra la vida de las personas dentro del ámbito laboral, ¿no? Contratos fraudulentos, etcétera, ¿no? ¿Ya? Otro que podría ser de repente es los juzgados agrarios o de terreno. Disputa de terrenos, ¿no? Aquí se ve mucho la disputa de terrenos. Y los juzgados de menores o juzgados familiares, también le llaman, ¿no? Juzgados familiares, atentar contra la vida de los niños, no los menores de edad, ¿no? O los menores de edad también, en este caso, que cometen delito alguno, ¿no? ¿Ya? Esto es en cuanto a los juzgados especializados. Juzgados de paz letrado. Los juzgados de paz letrados son aquellos juzgados que se encuentran en los distritos, que solos o unidos a ellos, a otros, alcancen los volúmenes demográficos y reúnan los requisitos que establezca el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Pero, ojo, se encuentran en los distritos. Estos juzgados de paz letrados resuelven casos de ámbito civil, penal y laboral. Pero ellos observan casos de menor cuantía. Los casos de menor cuantía, ¿ya? Casos de delitos comunes, ¿ya? Los delitos comunes.
Por último, tenemos a los juzgados de paz, que se extienden sobre anexos, comunidades campesinas y nativas y centros poblados, ¿ya? O sea, se encuentran en lugares donde no haya posibilidad de ver un juzgado de paz letrado. El juez de paz no requiere ser abogado, no es necesario que sea abogado, y provienen de elección popular. No son elegidos por su propia comunidad, ¿ya? Entonces, hay requisitos para ser juzgado de paz, ¿no? Como ustedes ya lo han podido analizar en el video anterior, ¿no? ¿Ya? Bueno, esa es la parte teórica. Esta es la parte teórica del tema. ¿Ya? A ver. Vamos a ver un par de videitos más que nos ayudan a poder mejorar nuestro conocimiento acerca del Poder Judicial. Hola, hoy hablaremos del Poder Judicial. El Poder Judicial es el poder del Estado organizado jerárquicamente para administrar justicia en nombre de la nación. El Poder Judicial tiene órganos jurisdiccionales, que son los que administran justicia, y órganos de gobierno para la definición de políticas y su correcta administración. En la cúspide de la organización jerárquica del Poder Judicial se ubica la Corte Suprema, que es la máxima instancia jurisdiccional y de gobierno a nivel nacional. El presidente de la Corte Suprema lo es a la vez del Poder Judicial. La Sala Plena de la Corte Suprema, conformada por todos los vocales supremos, es el órgano máximo de deliberación del Poder Judicial. Para administrar justicia, la Corte Suprema se organiza en salas de 5 magistrados y para su gobierno y administración elige un consejo ejecutivo compuesto también por el presidente de la Corte Suprema, que lo preside, 2 magistrados supremos y jueces de instancias inferiores. Debajo de la Corte Suprema se organizan las Cortes Superiores en todo el país de modo descentralizado en distritos judiciales. Los presidentes de las Cortes Superiores, elegidos por los magistrados que las conforman, asumen las tareas de gobierno y presiden el Consejo Ejecutivo Distrital y también las salas plenas de cada Corte Superior. Para administrar justicia, en segunda o primera instancia, la Corte Superior se organiza en salas de 3 vocales. Asimismo, a cada Corte Superior se le adscribe un número variable de juzgados especializados, en donde administra justicia un solo juez. Estos actúan como primera instancia en una variedad de casos. Pueden ser civiles, penales, de familia, de trabajo, agrarios y de tránsito y seguridad vial, así como mixtos, dependiendo de la carga a atender. Un escalón más abajo, en esta organización jerárquica, se encuentran los juzgados de paz letrados, que son competentes en primera instancia en algunos casos por la cuantía y en otros por materia asignada por la ley. Finalmente, los juzgados de paz son órganos de conciliación entre las partes en los lugares más remotos del país. En teoría, la Corte Suprema solo debería conocer causas en casación, es decir, por el incumplimiento de las formas, o en última instancia, cuando la acción se inicia en la Corte Superior o en la propia Corte Suprema, garantizando así la pluralidad de instancia. Sin embargo, la Corte Suprema se ha convertido en una tercera instancia, acumulando miles de causas pendientes sin plazos de resolución y con poca capacidad operativa para salvar la situación. La función de administrar justicia es incompatible con toda otra actividad pública o privada, salvo la de la docencia universitaria fuera del horario de trabajo. El Estado, a cambio, señala la Constitución, debe ofrecer al magistrado
una remuneración que asegure un nivel de vida digno de su misión y jerarquía. Lamentablemente, los sueldos de los magistrados siguen siendo poco competitivos en comparación con el sector privado, a pesar de los esfuerzos del Estado en los últimos años. El Estado también garantiza a los jueces su independencia, estando solo sometidos a la Constitución y la ley, la inmovilidad en su cargo y su permanencia en el servicio. Las garantías de inmovilidad y permanencia asegurarán que el juez no temerá represalias internas o políticas por sus fallos. Lamentablemente, la provisionalidad ha atentado constantemente en la historia del Poder Judicial contra estos principios fundamentales, generando una rotación de jueces que perjudica una correcta administración de justicia, abriendo la puerta a la corrupción y a la impredictibilidad de los fallos. Los magistrados de la Corte Suprema deben ser peruanos de nacimiento, ciudadanos en ejercicio, mayores de 45 años y tienen que haber sido magistrados de la Corte Superior o fiscales superiores durante 10 años o haber ejercido la abogacía o la cátedra universitaria durante 15 años. ¿Quién selecciona y nombra a todos los jueces y fiscales? Lo hace el Consejo Nacional de la Magistratura, organismo constitucionalmente autónomo del que hablaremos en una próxima oportunidad. Claro, no, ya no es el Consejo Nacional de Magistratura, este es un poquito ya, pero a veces es necesario siempre ver las funciones, ¿no? Aquí están, ¿qué es un juez? AppGallery es la plataforma de distribución de aplicaciones oficiales para dispositivos Huawei. Are you sure this is safe? No. Juez es una figura. El juez es una figura esencial en un Estado de Derecho y es central en el sistema de justicia peruano. Pero ¿sabemos qué es un juez? ¿Cuál es su rol en el sistema judicial? En Enterarse, presentamos ¿qué es un juez en el sistema peruano? En varios videos hemos hablado sobre los tres poderes del Estado, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder judicial es el encargado de la administración de justicia en el país y esto se realiza a través de procesos judiciales. De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial, los encargados de dirigir e impulsar los procesos judiciales son los magistrados. Los magistrados, en este caso, son abogados que han sido nombrados para ser jueces, rol que corresponde ahora a la Junta Nacional de Justicia, antes el Consejo Nacional de la Magistratura. Estos magistrados tienen, en los procesos judiciales, dos roles principales. El primero es asegurarse de que se desarrollen de acuerdo con la ley y la Constitución. El segundo es decidir, con base en la ley, la Constitución y otras fuentes del derecho, como la jurisprudencia, es decir, sentencias que otros jueces hayan realizado en el pasado, sobre disputas legales. En otras palabras, son los jueces quienes deciden si a un ciudadano le corresponde el derecho que está demandando, o en casos penales, si una persona es o no culpable. Los jueces pueden, también, decidir si se aplica o no una medida cautelar, como un embargo, por ejemplo, o una prisión preventiva. Puedes ver qué es la prisión preventiva en otro de nuestros videos. En nuestro Poder Judicial, entonces, el juez es una figura central. Es por ello que existen requisitos rigurosos para ser juez y además su función es incompatible con cualquier otra actividad pública o privada, excepto la docencia fuera del horario de trabajo. ¿Por qué? Porque los jueces deben ser completamente independientes, según la propia Constitución, y solo están sometidos a la Constitución y la ley. Así, en teoría, no pueden ser removidos de sus cargos, a menos que cometan alguna falta de conducta o realicen alguna actividad que vaya contra la idoneidad de su función. Sin embargo, en la práctica, esto no necesariamente se cumple, porque el 16.8% de los jueces tienen puestos provisionales según el propio Poder Judicial. Esto significa que en realidad podrían ser removidos
pues su posición es temporal. Los jueces tampoco pueden ser trasladados sin su consentimiento. Así, por ejemplo, un juez especializado de Piura no debe ser trasladado sin su consentimiento a un juzgado de Puno. Ello con la finalidad de que no se les pueda manipular, ni amenazar, ni remover, para evitar que hagan correctamente su trabajo. Además, deben recibir una remuneración que les asegure un nivel de vida digno de sumisión y jerarquía. Todo lo anterior es para garantizar que el juez sea un individuo independiente y que no pueda ser manipulado por un privado o por ningún poder del Estado. La independencia va de la mano con otro de los principios más importantes bajo los que opera un juez, la imparcialidad. ¿Qué significa esto? Que antes de tomar una decisión, durante el proceso, el juez no debe inclinarse por ninguna de las partes, sino únicamente actuar con base a lo que mandan la Constitución y la ley. ¿Qué supone esto? Que un juez no debe dirigir un proceso judicial en el que su imparcialidad se vea comprometida. Si un juez considera que no puede ser imparcial en un proceso, este debe inhibirse, y si una parte sospecha que un juez no será imparcial, puede recusarlo. Una recusación es un recurso procesal que permite a las partes pedir la separación de un juez. Así, se puede pedir la separación de un juez cuando tuviese un interés directo en el proceso o indirecto, cuando algún familiar, cónyuge o pariente tuviera interés en el proceso, o si el juez tuviese una enemistad o amistad con alguna de las partes, cuando hubiese algún vínculo directo o indirecto por alguna deuda, si hubiese intervenido antes como juez, o por cualquier otra causa que pueda poner en duda su imparcialidad. En resumen, los jueces se encargan de dirigir los procesos judiciales y se ocupan de que se ajusten a la ley y la Constitución, y son quienes dan fin a una disputa legal a través de sentencias. Ellos deben dirigir estos procesos con imparcialidad e independencia, ajustados solo a la Constitución y la ley. Pero ¿qué pasa si los jueces no actúan como deben? Pueden ser sancionados con una amonestación, una multa, una suspensión e incluso una destitución de su cargo. Quienes son destituidos no pueden volver a ejercer como jueces. Existen 3 tipos de faltas: las leves, como llegar tarde 2 veces al despacho judicial o cometer faltas de respeto, entre otras, que se sancionan con una amonestación en su primera comisión y la segunda con multas. Luego están las faltas graves, como comentar el fondo de un proceso en curso a través de un medio de comunicación, cometer por tercera vez una falta leve dentro de los 2 años desde la primera, entre otras. Estas son sancionadas con una multa o suspensión, con una duración mínima de 15 días o hasta 3 meses. Por último, están las faltas muy graves, como ejercer cargos públicos o privados remunerados aparte de la docencia, ejercer como abogado, interferir en otros órganos del Estado, cometer actos de acoso sexual, estar afiliado a partido político, no motivar resoluciones judiciales, cometer una falta grave por tercera vez dentro de los 2 años de cometida la primera, entre otros. Las faltas muy graves se sancionan con una suspensión de una duración mínima de 4 meses y una duración máxima de 6 meses, o con una destitución. Por último, existe algo conocido también como delito de prevaricato. Este es un delito que ocurre cuando un juez o fiscal emite una resolución manifiestamente en contra de la ley, o cita hechos falsos o inexistentes, o se apoya en leyes supuestas o derogadas. Se sanciona con una pena de cárcel de 3 a 5 años. Entonces, podemos ver que el juez es una figura central en los procesos judiciales y en nuestro sistema de justicia. Si los jueces no actúan de acuerdo con lo que la ley y la Constitución mandan, el Estado de Derecho puede verse comprometido. Si quieres saber más sobre el Poder Judicial o los diferentes niveles en los que participan los jueces, puedes entrar al link sobre ese video en nuestra descripción. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal y comparte nuestro contenido. Miren, se dan cuenta cómo es la labor de un juez, ¿no? ¿Cómo es la labor de un juez?
importante destacar, ¿no? Cuáles son las funciones del juez, ¿no? Ya, pero hay un video que sí ha sido publicado hace poquito también. Ahí está. Dos elefantes sacaron su tarjeta en la web del USB. Como veían, fácil se hacía. Fueron a llamar a un elefante más. Tres elefantes. El Poder Judicial ha alcanzado picos de... El Poder Judicial, poder del Estado del que depende quién va preso y quién no, genera desconfianza en el Perú. En los últimos 3 años, el Poder Judicial ha alcanzado picos de desaprobación de hasta un 84%, y en octubre del 2019, la desaprobación alcanzó un 57% y la aprobación un 33%. Así, podemos ver que la institución encargada de impartir justicia en nuestro país solo tiene el respaldo de 1/3 de la población y el rechazo de más de la mitad. Pero esa situación es exclusiva del Perú. Si miramos a los Estados Unidos, un ejemplo de justicia para muchos países, este año la aprobación de su poder judicial alcanzó el... se mantiene constantemente por encima de los demás poderes de ese país. Sin embargo, para septiembre del 2019, un 25% no confiaba mucho en su poder judicial y un 6% no confiaba para nada. Esto es significativamente mejor que el caso peruano. La diferencia no es gratuita. Según el informe de la justicia en el Perú, realizado por Gaceta Jurídica, un proceso de desalojo para sacar a alguien de tu propiedad, que debía durar 5 meses, para el 2015, duraba 4 años y 3 meses. Un proceso de habeas corpus para liberar a alguien que ha sido privado de su libertad ilegítimamente debía durar 1 mes y 15 días, pero duraba 1 año y 8 meses. Un proceso por violación sexual, que debía durar 7 meses, duraba 4 años y 1 mes en promedio. Para el 2018, el Poder Judicial afirmó que hubo una disminución del 58.46% en el tiempo de análisis del proceso en 67 juzgados y salas en Lima. Sin embargo, la demora continúa siendo un problema serio e incluso reduciendo a la mitad, no solo una parte del proceso, sino todo. Los procesos duran bastante más que el doble de lo que deberían. Además de eso, según el INPE, tenemos una gran población penitenciaria, alrededor del 40%, sin una sentencia. Es decir, gran parte de los presos tiene probablemente un caso todavía en curso. Así, para enero del 2019, había registrados 7.019 procesados no sentenciados en la cárcel entre 1 y 2 años, 4.104 entre 2 y 3 años, 5.207 entre 3 y 5 años, 3.424 entre 5 y 10 años, 618 entre 10 y 15 años y 9 procesados entre 25 y 30 años presos sin una sentencia. Entonces, en el registro figuran 4.183 internos recluidos por más de 5 años, pese a calificar aún como procesados. Esto a pesar de que el máximo tiempo legalmente permitido que una persona puede pasar presa sin sentencia en el Perú es de 4 años. El INPE ensaya 2 posibles explicaciones para esta discrepancia: que los internos siguen presos sin sentencia a pesar de que ya se cumplieron los plazos legales, o que varios de ellos sí están sentenciados, pero el Poder Judicial no ha informado la situación para que se registre. Vemos entonces que la demora en los procesos representa un problema grave que no solo hace más difícil la resolución de conflictos, sino que pone en riesgo la libertad y los derechos humanos de las personas. Algunas de las causas identificadas por abogados encuestados en el informe de Gaceta Jurídica son la carga procesal de las demandas presentadas por el Estado, demora en las notificaciones, ausencia de jueces durante la tarde, cambio de jueces y suspensión de juzgados y tribunales, actos dilatorios de los abogados y, por último, huelgas en el Poder Judicial. Para los casos civiles existen alternativas como la conciliación extrajudicial o el arbitraje, temas que veremos en otros videos. Sin embargo, el caso penal es más complicado. ¿Qué alternativas hay? ¿Cómo crees que podría mejorar nuestro sistema de justicia? Si quieres ver más videos como este, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. A ver, entonces, a la pregunta, ¿demora la justicia o no? Sí, ¿no? De hecho que sí, ¿no? Es una de las problemáticas que se ha ido generando en nuestro país, ¿no? ¿Ya?
Entonces, esa es la parte de la clase que vamos a elaborar el día de hoy. Ya, en 5 minutos está habilitando ya la domiciliaria. Dice, se aplica una ley que aprueba el aborto después de 10 meses. Sí, exacto, mira. O sea, tarda. La ley, la justicia tarda, dice, ¿no? Entonces, importante destacar este tema, ¿no? Muy bien, chicos, eso ha sido todo por el día de hoy.